5 ideas que van a transformar tu experiencia con el español, específicamente tu experiencia leyendo libritos en español. Es un poco exagerado, no sé si van a transformar tu experiencia con el español, pero sí espero que las 5 ideas que vamos a ver en este vídeo, en esta lección, espero que te ayuden muchísimo, no solo a comprender, trabajar con libritos adaptados, con textos, sino en general, espero que te ayuden a encontrar nuevos caminos, nuevas formas, nuevos modos de aprender español y de disfrutar aprendiendo. Una idea básica y que puede ahorrar mucho tiempo a los estudiantes y sobre todo que puede ayudar a los estudiantes a renovar la motivación e incluso a aumentar la motivación es la siguiente. Cuando leemos, por ejemplo, esos libritos adaptados, esos libritos por niveles, uno puede pensar que lo ideal sería encontrar un libro que es exactamente del mismo nivel que yo tengo en español o en cualquier lengua. Por ejemplo, si mi nivel es B1+ o intermedio alto, voy a buscar un libro que sea de ese nivel. En mi opinión y en mi experiencia personal como profesor y como estudiante de idiomas, en mi opinión, es mejor siempre trabajar con un librito que tenga un nivel más bajo que nuestro nivel de comprensión y de uso de la lengua. ¿Por qué? Porque de esa forma la lectura de ese librito va a ser más ágil, va a ser más natural, va a ser más fácil de disfrutar. Mientras que, presentamos una oposición, mientras que si leemos un libro que nos resulta un poco difícil, que tenemos que trabajar con el diccionario para buscar palabras, que la gramática es tan complicada que no comprendemos realmente las frases, es muy posible que, más subjuntivo, es muy posible que nos desanimemos, que perdamos la motivación para leer ese librito. Y esta idea básica de trabajar con materiales que están un poquito por debajo de nuestro nivel, se puede aplicar no solo a los libritos, sino también a los ejercicios de gramática y también a la comprensión auditiva y a prácticamente todo lo que hacemos con el idioma. Y si lo pensamos, ¿cuál es el motivo por el que muchos estudiantes no avanzan? Porque se desaniman, porque pierden motivación, porque piensan que no están mejorando. Y este otro sistema, no es un sistema, esta idea básica de trabajar con materiales, no solo ayuda a motivarnos más, no es solo algo artificial para tener motivación y creer que sabemos un idioma. No. Hay todo un principio de aprendizaje detrás, que es que hay que solidificar lo que ya sabemos, hay que meter dentro eso que ya hemos visto, que es básico, hay que realmente hacerlo nuestro y a partir de ahí crecer con cosas nuevas. Y ese es probablemente el error que muchos estudiantes cometen, que quieren ir demasiado deprisa, quieren correr muy rápido en el aprendizaje. Y sí, comunican a veces, hablan, pero cometen tantos errores que
el hablante nativo los escucha y dice, sí, sé lo que quieres decir, pero la comunicación es muy deficiente. Bien, esa es una idea que me parece que puede ser interesante. ¿Dónde podemos encontrar libros gratis para leer en español? Bueno, casi gratis. Después te voy a decir 2 lugares donde puedes encontrar libros gratis, pero casi gratis, casi gratis los encuentras en mi página de internet, ¿sí? Porque allí están las referencias a los 8 libros, me parece que son 8, con los enlaces, y en Amazon los puedes encontrar por $0,99, supongo que en euros similar, y eso es casi gratis, en versión o en formato digital. Lógicamente el formato papel es un poquito más caro, ¿no? Pero en formato digital son muy baratos. ¿Dónde podemos encontrar libros gratis? Hay un enlace, una página que me parece muy interesante. El Instituto Cervantes es el organismo oficial, público, en España y en el mundo entero, en cooperación con otros institutos latinoamericanos. Y en la página del Instituto Cervantes hay una sección que se llama Lecturas paso a paso. Si vas a un buscador de internet y pones Instituto Cervantes Lecturas paso a paso, lo vas a encontrar. Y es muy interesante porque ahí tienes por niveles, nivel inicial, intermedio y avanzado, partes de libros para estudiantes de español, gratis. Y además, con algún tipo de actividad, de vocabulario, es un recurso que me parece muy interesante, y por eso, si estás buscando algo gratis, ahí está. Y luego hay una idea que yo he practicado, yo creo que sí, que en todas las ciudades donde he vivido, iba a decir, he practicado prácticamente en todas las ciudades donde he vivido, pero es un poco repetitivo, he practicado prácticamente. Y es la idea de usar las bibliotecas públicas. Seguro que muchos de vosotros, muchos de ustedes ya lo conocen, pero por si alguien no lo conoce, en las bibliotecas públicas suele haber una sección de libritos adaptados para aprender inglés, español, francés, el idioma que sea, ¿no? A mí me parece que es un recurso maravilloso. Bien, por eso lo digo. ¿Cuál es la diferencia entre lectura pasiva y lectura activa? En realidad creo que nunca hay lectura pasiva, porque solo leer ya de alguna forma es activo, porque en la cabeza tienes que procesar el significado de lo que estás leyendo, vas imaginando lo que está pasando, y todo eso ayuda en el aprendizaje del español. Pero sí que es verdad que podemos decir que hay una forma más activa de trabajar con un texto, con un librito, y es, lo sabemos bien, tomando notas. Si un estudiante lee un capítulo, que es una página, 2 páginas, 3 páginas, de una historia, y se pregunta, después de leer, ¿qué he aprendido yo aquí? ¿Qué 3 o 4 estructuras pueden ser especialmente interesantes? Y las anota en un papel y las intenta usar en sus conversaciones. Lógicamente, eso es más activo que si estamos tumbados en la playa. Tumbados en la playa, esa es la expresión, estar tumbado en la arena, en la playa, con el libro, el sol, un poco medio dormido. Bueno, eso ayuda, pero no tanto como estar en la mesa de trabajo leyendo y tomando notas. Las dos opciones son positivas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cualquier tipo de librito sirve, vale para aprender español? Yo creo que hay fundamentalmente 2 tipos. Uno, los libritos de conversaciones, y otros los de relatos breves, relatos cortos, historias cortas.
las conversaciones son especialmente útiles para estudiantes que buscan un lenguaje más práctico, un lenguaje que puedo salir a la calle y usar inmediatamente. Mientras que los relatos, que son como pequeñas novelas, digamos, ofrecen más un vocabulario amplio y también normalmente frases más largas, más complejas, más estructuras, que también son prácticas, también se pueden usar, pero no de forma tan inmediata quizás como los libritos de conversaciones. En mi caso, yo lo que hago es, tengo 4 libros, me parece que son conversaciones, y 4 libros que son más bien relatos, y de esa forma los estudiantes pueden elegir. ¿Qué pasa con los audiolibros? Ahora además se están produciendo con todo el tema de la tecnología, ¿verdad? Es muy fácil convertir los libros en audiolibros y se pueden ver vídeos como este o otros mecanismos, otros sistemas para escuchar y leer al mismo tiempo. Como todo lo que se hace con las lenguas, es bueno, es útil, es práctico. ¿Qué es lo ideal? En mi opinión, en mi experiencia personal, lo ideal es hacer lo siguiente. Antes de leer el texto, antes de dar el paso de escuchar y leer al mismo tiempo, creo que es mejor, si tienes la paciencia y el tiempo, escuchar primero. No una parte larga, no una sección larga, una sección de un par de minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Escuchar, solo escuchar y ver si comprendemos qué está pasando en ese relato o en esa conversación. Y después, en una segunda fase, muy bien, escuchar y leer al mismo tiempo. Yo lo he practicado estudiando los idiomas que he intentado aprender, que estoy intentando aprender, no se termina nunca, ¿verdad?, de aprender. Y creo que esa forma de funcionar, escuchar primero y después escuchar y leer al mismo tiempo, es la ideal. Pero reconozco que a veces no nos apetece hacerlo, o no tenemos la paciencia suficiente para hacerlo. No pasa nada porque todo lo que se hace relacionado con lectura, con escuchar, con leer al mismo tiempo o no al mismo tiempo, todo eso obviamente hace que nuestra cabeza vaya aumentando la cantidad de español que está ahí y que luego podemos usar en nuestras conversaciones. Ir mejorando. Ese es el objetivo de estas lecciones. Atentos a la estructura. Ir mejorando. Usamos el verbo ir más gerundio para marcar progreso, para marcar movimiento. Vamos mejorando mientras escuchamos estas lecciones. Espero que sea así. Muy bien. Continuamos, nos vemos en la próxima lección. Ahora te dejo con una muestra visual de los libritos adaptados que yo he escrito.